Este podcast quiere ayudar a los inversores a tomar las decisiones más adecuadas en los mercados, igual que nuestro colaborador, Ford, que te ayuda en las decisiones sobre tu negocio con la gama de vehículos comerciales Ford Transit. El Economista. Podcast. Estrategias de mercado. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Estrategia de Mercado. Mi nombre es Fernando Monreal y quiero mandarles un afectuoso saludo e invitarles a que se queden con nosotros un ratito para disfrutar de este espacio sonoro que tenemos en EcoTrader y que nos ayuda a encontrar esos niveles técnicos tan importantes que siempre estamos buscando en los principales índices del mercado. Lo vamos a hacer de la mano de Joan, que nos tiene que echar una mano, Joan Cabrero, porque estamos viviendo unos días de auténtica volatilidad, de miedo, pánico en los mercados, subidas, bajadas, pérdida de soportes, reacciones alcistas y muchos estamos un poco perdidos en este contexto. Entonces hoy más que nunca tengo aquí a mi lado, a mi vera, en este día lluvioso, a Joan Cabrero, que nos va a ayudar en todo lo que pueda para identificar esos niveles que siempre estamos buscando. Joan, ¿qué nos das? Hola Fernando, pues aquí estoy, todavía un poco en estado de shock, Vaya pero bueno, semanita, ¿eh? Vaya semanita hemos tenido de mercado. llevamos una semana y media que vamos, que como hay alguien que le hayan pillado a contrapié, estará ahora mismo hablando solo por la calle, ¿no? Pues precisamente para esa gente tenemos aquí un ratito tranquilitos, a gusto, en el que podemos explicarle qué ha pasado y a qué niveles nos podemos aferrar ahora, que se han perdido Sí, soportes, que ha sí. habido rebotes, Pues claro, todo esto hay que recordar que empezó hace una semana y media, como bien has dicho, cuando Donald Trump anunció en ese día de la liberación, que él ha denominado así, Día de la Liberación, aranceles para todos sus socios comerciales y desató un caos en los mercados que ha sido, vamos, de lo más volátil que he visto yo en muchísimo tiempo. Bueno, yo lo que te puedo decir es que me recuerda a una frase de un libro maravilloso, que se lo recomiendo a todo el mundo, que es el de Sun Tzu, El arte de la guerra, que hay una frase que tengo anotada, ¿sabes? Que me encantan las citas, que es: Sí, en medio del caos también hay oportunidades, ¿vale? Esto nos lo quedaremos porque al final del capítulo, ¿no? de este podcast, entenderéis. Yo, Fernando, te digo una cosa, no es la primera vez que lo repito, ¿vale? En momentos como el actual, con un mercado desbordado de emociones, ¿no, Fernando? Es cuando la mente debe mantenerse más fría, ¿de pues sí, acuerdo? O es sea, verdad. un ejemplo lo tenemos en la apertura de la semana pasada, en el IBEX, ¿no? Que lo ilustró perfectamente, ¿no? Un enorme hueco bajista que parecía, vamos, presagiar el apocalipsis, ¿no? O sea, parecía que se terminaba el mundo, Fernando. Sí, sí. Y luego, para 2 días después, dar paso pues, a un rebote al alza que hizo pensar a muchos pues, que la tormenta ya había pasado, impulsándolos a comprar como si no hubiera un mañana. Yo me he cansado de repetir ¿eh? que mm, hay mercado todos los días, todas las semanas. ¿Y cuántas veces, Fernando, has escrito tú lo de, creo que lo titulaste la semana pasada en EcoTrader, ¿no? Así, a toda página, ¿no? O sea, la apertura suele ser, dímelo tú, dímelo, La apertura es de principiantes, ¿no? Y el es cierre de de profesionales. novatos, Eh, mientras que el cierre es territorio de profesionales. Y eso no me voy a cansar de repetirlo. Ojito con esas aperturas, con esos grandiosos huecos. Oye, que aquí no se escapa nadie. Bueno, quienes vendieron en el pánico del lunes, probablemente se quedaron con una cara de circunstancias, pues al ver la recuperación posterior. ¿eh? claro. Imagínate, si Santander cae un 16, yo me pregunto, ¿pero cómo van a vender cayendo un 16? ¿Pero qué va a caer? ¿Un 50%? ¿Se ha terminado el mundo? Bueno, pues si se termina el mundo, como yo le digo muchas veces a mis clientes que asesoro, es el último de tus problemas. Va a ser el último de tus problemas, las acciones de Santander. Claro. O sea, oye, tranquilos. O sea, y luego te digo una cosa, y justo cuando parecía que el mercado ya se estabilizaba, pues el miércoles nos regaló un movimiento pues opuesto, una apertura así eufórica, con un potente hueco al alza otra vez. ¿Y qué ocurrió? Pues que acabó desinflándose por el paso de las horas y el peso de las ventas. Mm. No, pero Así. yo, Quien compró la apertura del miércoles, tras el anuncio de Trump, otro tuit, ¿no?
que vamos a hacer una pausa de 3 meses, bueno, igual mañana dice que no, que ya no hay pausa, Claro. que yo qué sé, ¿sabes? O sea, y yo te digo una cosa, Pero estos vaivenes, yo lo que te comento es que entiendo a la gente también cuando, aunque tú comentes esto ahora, entiendo que se hayan tomado decisiones precipitadas porque pues hay mucho ruido en el mercado, como tú dices, mucha información, mucho tweet, mucha información cambiante y al final pues la gente se puede ver un poco muchas bombas obnubilada. atómicas, dilo, Pues muchas sí, bombas sí, atómicas. sí, Esto me recuerda siempre, ya sabes tú que yo escribí un libro sobre cómo operar con velas japonesas. sí. En el año 97, 98 ya estaba leyendo todo lo que pillaba, ¿no? Compraba libros por Amazon, siempre lo recuerdo, ¿no? Ojalá hubiera comprado acciones de Amazon entonces y ahora, vamos, no estaría aquí yo haciendo podcast, estaría forrado, viviendo en el Caribe, como estaba viviendo hace unos años. A ver, te cuento. En la literatura japonesa de mercados, cuando los inversores se enfrentan a sesiones de altísima volatilidad y caídas explosivas, es un poco cachondo estos japoneses, aunque no lo parezca, utilizan con frecuencia el término de bomba atómica, Ah, para describir esos días donde reina el caos absoluto, ¿no? Es una forma poética, yo lo veo bastante brutal, de reflejar lo que muchos sienten, ¿no? Como si estuvieran atrapados en una guerra de trincheras financieras, ¿no? Entre explosiones que sacuden los índices y obligan a buscar búnkers, ¿no? Donde mm, proteger el capital. Y eso, Fernando, es exactamente por la sensación que se vive ahora, pues, en Wall Street y en las bolsas mundiales. El más mínimo titular, ¿no? El tuit, un tuit inocente, ¿no? Unos tuits inocentes de Trump, pues cualquier declaración política, pues puede actuar como una espoleta, ¿no? claro. Como si cada jornada llega un momento que sí que podía convertirse en una nueva sacudida, en un nuevo cráter en el gráfico, ¿no? Por tanto, tranquilos. Y cuando ocurre eso, te voy a explicar una cosa, Fernando. Yo soy analista técnico, Sí, es lo que me especialicé. Yo me quedo con el hecho de que la última caída en las bolsas norteamericanas, en Wall Street, o sí. en Europa, luego lo hablaremos, pero en Wall Street se perdieron zonas de soporte muy claras, que nos advierten de qué, de que probablemente estemos ante un mercado bajista, que podría ser similar en proporciones a una de dos, al que vimos en el año 2022 o va a replicar la caída del crash pandémico de 2020. De momento, como hemos tenido este rebote fuerte, podríamos estar ante algo como el 2022, ¿vale? Ujú. Si eso sucede, ya sabes los niveles. Venga, anota niveles, Venga, que aquellos que están escuchando el podcast, que sacamos libreta y sepan boli. dónde podría ser el riesgo máximo de caída y dónde estarían realmente las gangas espectaculares, ¿no? Para poder comprar con una visión de medio o largo plazo. Pues sería si el SP 500 se desploma hacia los 4.400, 4.500 puntos. Si hace eso, replicaría la caída de 2022. Ujú. Y en el peor de los casos, hasta Goldman Sachs lo dice, podría tocar los 4.000 enteros. Si eso pasa, es una caída réplica idéntica, exacta, perfecta, preciosa del crash pandémico de 2020. Ujú. Recordemos a los oyentes Puntos o 4.000. que ese nivel, esos 4.000 que decías de Goldman Sachs, a los que hacías referencia, es porque el banco de inversión en sus previsiones, en sus escenarios más pesimistas, señalaba ese nivel como aquel al que Sí. podría caer en el peor de los casos. Y Pues me encaja con eso, con una claro. copia. Me encanta a mí el tema de buscar réplicas, ¿no? Es Ujú. una técnica que estoy perfeccionando en los últimos años y que la verdad es que funciona muy bien dentro del análisis técnico. Pues la técnica esta me dice que estamos replicando la caída de 2022 o la de 2020. Vale, 2022, insisto, 4.500 SP, muy nos han bien. llegado, y 2020 serían 4.000. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? En toda tendencia bajista hay rebotes intermedios, Claro. ¿vale? Pero no bajemos la guardia, Fernando. ¿eh? Ya es cierto, está claro que no todos son tinieblas, ¿no? Mm, Los mínimos vistos hace una semana, el pánico del lunes, está claro, Fernando, que nos han marcado un suelo, al menos temporal, en las caídas. sí. Y yo no sé, ojalá, ojalá me equivoque, no vayamos a 4.500 y el suelo, los mínimos del lunes hayan sido el suelo, alegría y alboroto, y desde ahí para arriba. Mm, Pero no lo tengo claro, no quiero lanzar todavía las campanas del vuelo. ¿De acuerdo? O de sea, acuerdo. hay una cosa bueno, es un tema que tú has hecho, Fernando, que te voy a contar a ti, que te voy a explicar a ti que tú no sepas. Nos lo puedes explicar tú, ¿no? Hay una condición técnica que no tenemos que ignorar, ¿no? ¿Qué tiene que ocurrir en el rebote? Te lo voy a preguntar a ti, La para que podamos superación. fiarnos. La superación del 61,8 de retroceso de Fibonacci, ¿no?
De toda una caída. Exacto. De toda la caída desde los altos del año, ¿no? Que sabes tú Ajá. que lo bauticé como el techo de Dipsy. Sí, correcto, Si cogemos correcto. todo el techo de Dipsy, hacemos toda la caída hasta el pánico del lunes Sí. y hacemos un retroceso de FIBO, veremos que para que yo pueda identificar los valores fuertes o fiarme de un rebote y que me esté advirtiendo de que el suelo visto el lunes es un suelo efectivamente potente y Ujú. sostenible, deberíamos ver un rebote que supere el 61,8% de toda la caída. Vale. Y eso, de momento, amigo mío, está lejos de ocurrir. Aunque hay valores, como los bancos españoles, que lo han hecho. Ajá. O sea, eso os he explicado. O sea, yo invito a todo el mundo que pueda leer ese artículo, que es maravilloso, donde explican en el IBEX 35 todos los niveles que coinciden con el 61,8% de Fibonacci. ¿Y pero por qué? Os lo voy a explicar rápidamente, ya que Fernando no se atreve, pero lo voy a decir, aunque el texto está explicado muy bien. Es aquellos valores que superen la recuperación del 61,8%, hagan la foto, como digo yo, hagan la foto y en la posterior caída compren. Compren, porque esos son los valores fuertes, esos son los índices fuertes. Y ahí es donde hay que comprar. Además, los que superen el 61,8% nos estarán marcando que el suelo visto el pasado lunes habría sido el suelo definitivo. Aquellos que no lo logren, cuidadito, ojito, ojito, que podríamos ver en la próxima caída eh, nuevos mínimos. ¿De acuerdo? De acuerdo. O sea que esos serían los valores más fuertes en los que confiar y que tendríamos que tener en caso de que hubiera más caídas, pues tendríamos como ese flotador Sí. que les impediría hundirse por debajo de esos Te lo mínimos, ¿no? comentamos en el texto que has escrito muy bien tú y además les digo una cosa. Siga leyendo El Economista. Ojo, cómo vendo El Economista, ¿eh? No me digas que no, Fernando. Porque luego haremos otro tema diciendo cuáles son los valores que lo han hecho, cuáles son los fuertes y dónde, otro tema, dónde hay que comprarlos, ¿vale? O sea, todo en El Economista. Madre mía, me voy a aplaudir a mí mismo y Bueno, cómo bueno, vendo, ¿no? vamos a dejar de vender y vamos a comentarle a los usuarios que también están buscando Hmm, niveles en Europa, porque claro, hemos dicho ahí Europa. unos niveles en Estados Unidos, en el S&P y en Sí. el Nasdaq, pero claro, el inversor español muchas veces piensa en el viejo continente. ¿Qué podemos decirle a nuestros oyentes de Europa? Pues mira, en Europa no nos vamos a complicar. De momento no creo que hayamos entrado en una tendencia bajista. Los mínimos de la semana pasada, como son los 4.545 euros o 50, son maravillosos. Que les invito a que puedan ver los gráficos. Una directriz alcista uniendo los mínimos del COVID de 2020 con los mínimos de 2022, que fue el fin de la última tendencia bajista. Sí, Esa línea es a día de hoy la auténtica trinchera del mercado europeo y fue alcanzada el lunes, 4.545 puntos del Eurostoxx 50. de acuerdo. Solamente su pérdida abriría pues bueno, a la puerta a un escenario de pánico similar al vivido hace 2 años. Y en ese caso veríamos una caída seguramente hacia los 4.130 puntos, que serían seguramente los análogos a los que, como hemos comentado, en el SP500, ¿no? 4.000, 4.500 puntos. De momento, ese búnker ha funcionado, por tanto, oye, igual Europa, que es la más fuerte, podríamos haber visto el suelo, ¿no? Por tanto, tranquilos. Bueno, o sea que ahí podía estar el búnker de la bolsa europea. ¿Quién no lo iba a decir, que iba a ser la bolsa fuerte del mercado, Y ¿verdad? si me pinchan no sangro, si me lo dicen hace un año. Bueno, y ahora me toca hacerte la pregunta que yo creo que todo el mundo se está haciendo en estos momentos. Nos has comentado estos niveles de soporte, máximos también a los que podría ir a retroceder el mercado si las cosas vienen mal dadas, pero ¿ahora qué, Joan? ¿Ahora qué hacemos? Bueno, es lo que te he dicho, ¿no? En entornos como este, donde hay movimientos tan violentos que se sienten como explosiones nucleares, pues lo que siempre digo, hay que actuar como francotiradores, ¿vale? Esperar pacientemente, no se precipiten. El mercado premia a quienes saben guardar la calma mientras otros pierden la cabeza. Qué Ujú. bonita la frase, ¿no? Ya llegará el momento de disparar de nuevo. Mira, la semana pasada, comienzos de la semana pasada, mm, mandé alertas a los suscriptores de EcoTrader de que aprovecharan las caídas para posicionarse en valores como Apple, ASML Holding, ASML International, AMD, Advanced Micro Devices, Inditex, o sea, porque habían ya copiado o alcanzado soportes muy importantes. Habían copiado la caída del año 2022, algo que Mm. hace unos meses, cuando lo comentábamos, de que ASM Holding podía caer a 500 euros, alguien se pensó que yo me había tomado 2 botellas de whisky. Mira, hemos llegado ahí, ¿vale?
Y ese alerta, quiero que lo entiendas, fue mi forma de decirles, Fernando, ¿eh? que no vendieran y no se dejaran arrastrar por el pánico. Claro. O sea que cae el mercado, parece que se acaba el mundo, Joan manda alerta, oye, compre esto y esto. Sí, No sí, creo sí. que a buen entendedor pocas palabras faltan. O sea, Más que un cambio sustancial en el peso de la renta variable en la cartera modelo, pues se mandó ese mensaje que, bueno, que a falta de buen entendedor, buenas palabras bastan, ¿no? Dice el refrán, eso sí, eso sí. pero eso, es un mensaje para decir que no era momento de vender, sobre todo eso, que la gente entendiera que no era el momento, pese al pánico, pese al miedo, pese a los temores, Perfecto, de perfecto, perfecto. vender, ¿verdad? Pues en próximos podcasts iremos ya marcando las siguientes directrices. Ahora mismo, tranquilos, ya sabes lo del que tiene que ver tu texto sobre el 61,8 de Fibonacci. Vamos a esperar a hacer esa foto, vamos a estar tranquilos. Y como mucho, si nos acercamos a los mínimos de la semana pasada, donde está ese suelo temporal, se podían realizar más compras, ¿de acuerdo? Para aprovechar algún clásico rebote. Mira, en el año 2022 hubo rebotes del 18 y 25%. O sea, antes de Efectivamente, ver nuevos mínimos. efectivamente. Imagínate, o sea, Sí, sí, que me lo que había una comentabas, orden. que me lo comentaba fuera de micrófono. Es correcto, que ya hemos vivido esto en otras ocasiones. Sí, sí, lo hemos oído. Bueno, Joan, te agradezco, Bueno, creo que en mi nombre y en nombre de los oyentes que nos escuchan, que por cierto cada vez son más y que buscan respuesta a sus preguntas en estos minutos, te agradezco este ratito de charla y te invito a que sigamos repitiéndolo la semana que viene, ¿de acuerdo? ahí estaremos, Fernando. Un abrazo fuerte, a cuidarse. Un abrazo, adiós. El Economista Podcast.